Tiene la palabra el diputado Néstor Petrola. Gracias, presidente. Ante todo, vamos a fijar la posición muy clara del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, en el sentido de que estamos frente a un golpe institucional. Este tipo de golpes lo hemos tenido ya en América Latina, contra Manuel Zelaya en Honduras, contra Fernando Lugo en Paraguay, y hoy lo tenemos contra Dilma Rousseff en la hermana República de Brasil. Esto es muy claro y decisivo para nosotros en el contenido de lo que estamos discutiendo. Voy a polemizar abiertamente con la doctora Carrió, que ha puesto un signo igual entre estos golpes civiles o institucionales con la rebelión popular del 2001. Gravísimo. En el 2001, el gobierno de De la Rúa y Cavallo fue puesto en fuga por un levantamiento de ese sector extraordinario de la clase obrera desocupada que formó el movimiento piquetero, por sectores medios que tomaron las cacerolas, defendiendo sus ahorros frente a la expropiación del capital financiero, dieron origen a las asambleas populares, a todo el movimiento de lucha que incluso después se enfrentó el giro represivo de Duhalde, que decidió adelantar su salida del poder. Totalmente contrario a un golpe civil, el 19 y 20 de diciembre hubo una rebelión popular en la Argentina contra un régimen del Fondo Monetario Internacional. Absolutamente clave. Está muy bien que los coups d'État nacieron como luchas entre fracciones capitalistas. Los golpes militares son luchas entre fracciones capitalistas que optan de valerse del poder militar para ir a disciplinar o mantener un régimen o montar una ofensiva contra las masas populares. Ese carácter tuvo la dictadura de Videla, incluso con el concurso, no solo de una oligarquía, de los Blaquier, de los Martínez de Hoz, sino con el concurso de fuerzas políticas, de una Isabel Perón que estaba tomando ella las tareas del golpe militar a sangre y fuego, por medio de las 3A, y otros que fueron a golpear los cuarteles porque decían que el enemigo era la guerrilla fabril. Diputado Siempre Petrola, hay una lucha de fracciones capitalistas. diputado Petrola, la diputada Carrió le pide una interrupción. Es a costa de su tiempo. A costa de mi tiempo, no. Bueno. Presidente, o bueno, le voy a dar un minuto a la diputada Carrió, que seguro Diputada que el presidente me lo va a conceder. Tiene un minuto. Claro que en la Tercera y Cuarta República Francesa, una de las facciones que más rompían entre sí era el Partido Socialista y el Partido Comunista de Stalin. Gracias. Gracias, señora diputada. Ha cumplido con el tiempo. Tiene la palabra el diputado Petrola. Sí, bueno, nos vamos a ir un poco lejos. El Partido Comunista Argentino también propuso un gobierno cívico-militar a un ala de la dictadura de Videla. De manera que no nos vamos a hacer cargo de algunas cuestiones históricas de ciertas fracciones o de ciertos compromisos de los partidos de la degeneración estalinista con determinados cursos políticos. Ahora, ¿qué está en juego en Brasil? El golpe institucional que ha colocado a Temer en el poder está llevando adelante una gigantesca ofensiva contra el movimiento popular, contra los trabajadores, contra las masas populares. En Brasil la desocupación ha llegado al 12%. Ha habido 500.000 de desempleados o de despidos en el último año. La deuda externa supera largamente al PBI. Van a un déficit fiscal que puede orillar los 600.000 millones de reales. La cuestión de los planes sociales que llegan
a alimentar a 60 millones de personas con el Bolsa Familia es un reflejo de la absoluta crisis social capitalista que trae Brasil desde mucho antes de este golpe. Sin duda, la crisis a la que ha llegado el gobierno de Dilma y del PT ha sido tomada por una fracción de sus propios aliados, que ha sido el vicepresidente Temer, por toda una fracción parlamentaria que antes era el apoyo del gobierno PT y PMDB para montar una ofensiva en regla contra los trabajadores. Se trata de un ajuste y nosotros cuando vino Obama a la Argentina, vimos que había un respaldo al presidente Macri y su política con los fondos buitres, etcétera. Todo el curso que estamos denunciando y resistiendo en el país del ajuste. Pero lo vimos fuertemente vinculados a Brasil. Para nosotros fue una visita de cara a Brasil, para dar una señal de esta salida continental al agotamiento de todo un ciclo de gobiernos nacionalistas y de centro izquierda que han gobernado con el FMI. Porque el Partido Obrero fue en los 80 fundador del PT, pero así rompimos también cuando el curso del PT fue el acuerdo con el FMI para iniciar este ciclo de gobiernos del Fondo de Izquierda, de gobiernos del Fondo Monetario Internacional, de acuerdos con el capital financiero. Y ese ciclo ha ido a una quiebra y se plantea un grave desafío en América Latina. El golpe de Temer tiene este contenido de salida a la crisis a favor del capital financiero y de salida a favor del capital imperialista, particularmente norteamericano, que viene a intervenir en una disputa geopolítica en América Latina. No es casual que lo que se ha venido abajo es el régimen de Petrobras, de Odebrecht, que ahora desde la prisión va mandando preso a todo el régimen político de Brasil, el principal empresario de América Latina. Todo un régimen de la patria contratista, armado alrededor de Petrobras, como acá se armó el régimen de la patria contratista con los Lázaro Báez, con los Escanca, con los Calcaterra y compañía, y también con los Techín. Por eso hay mucho miedo en mirarse en el espejo de Brasil. Voy a refutar al diputado Carmona, que se preocupa del problema de la intervención judicial en los problemas políticos. Se ha ido a parar a la justicia, como aquí han ido a parar a la justicia los casos de la corrupción del gobierno kirchnerista, y debería ir el Panama Papers, deberían ir los Grindetti, deberían ir los Niembros, etcétera. Ha ido a parar a la justicia por la quiebra de un Estado. La justicia es parte de la descomposición de ese Estado. Y este golpe, donde Temer va a hacer la tarea sucia, es un presidente que no tiene ningún recurso político. No pudo ir al cierre de las Olimpiadas porque lo habían silbado en la sesión de inicio de los Juegos Olímpicos. Es un presidente contra el pueblo que vino a reemplazar a una Dilma que se había fundido aplicando ella misma el ajuste. No vamos a compartir estos términos vacíos que encubren el alineamiento del gobierno con el gobierno de Temer de ofensiva contra los trabajadores. En estos 2 minutos voy a decir 2 palabras sobre el problema Maduro, un régimen donde está implosionando el chavismo, víctima de sus limitaciones insalvables, pagando puntualmente una deuda externa entre el Estado y PDVSA de 150.000 millones de dólares, sin haber nacionalizado la banca, sin haber expropiado a la oligarquía terrateniente, con una enorme devaluación del bolívar, que es lo que ha creado la crisis alimentaria. El régimen chavista ha mutado a un gobierno de facto, que está ya no permitiendo determinadas cláusulas constitucionales, y muy probablemente de las entrañas del régimen chavista surja ahora una salida militar bonapartista que será la transición hacia los Capriles y hacia los López, en la misma línea de los Temer y de los Macri en América Latina. Entonces, no vamos a votar menos que menos. Semejantes frases vacías con los socios políticos de los Capriles y de los López en Venezuela. Es un deber estratégico
del Partido Obrero, de la izquierda, que lucha por la unidad socialista de América Latina, y vamos a votar en contra de estas frases vacías en nombre de una democracia que ha derivado en un golpe de Estado en Brasil, apostando a la consigna popular fuera Temer y viva la huelga general, que ha empezado a abrirse paso entre los trabajadores de Brasil y entre la izquierda obrera y socialista de Brasil. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.